Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de junio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. Al entrar en Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí de qué manera actúa nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero servidor. Todo lo que Él hace, todo su servicio, es el bien para el otro, el bien que el otro necesita. Uno diría, bueno, de distintas maneras lo hace, sí, utilizando todo aquello que cada uno de nosotros también tiene a disposición. Fíjese, si hay verdadera fe. Pero no verdadera fe que de Cristo, autor y consumador de la fe, está la fe, obviamente, y es lo que busca en el enfermo. No viene a hacerle una curación en base a la medicina científica. El Señor no usaba antibióticos, ni usaba una medicación. No, el Señor usaba la palabra, siempre la palabra. Usted cree a la palabra. Si usted cree a la palabra, usted sirve. Usted hace lo que la palabra dice. Entonces es un verdadero servidor de la palabra, porque con la palabra usted obra todo aquello que el poder de Dios en usted, por su fe, es posible para Dios. Inclusive, y acá está el punto en este Evangelio de hoy, y en todos, diríamos, aquellos que venimos comentando, porque en definitiva es Dios el que hace las obras en Cristo Jesús, y Cristo Jesús el que por la palabra genera la fe. Primero la palabra. Lo vemos ahí operando ante el pedido de un hombre que tiene fe, el oficial romano. Cura a distancia al sirviente que estaba herido. Sirviente. Bien. Después va a la casa de la suegra de Pedro. Ahí, además de la palabra que no la pronuncia por otra parte, está el toque. Toca su mano. La mano, aquello con lo cual obramos, ¿no es cierto?
Y la suegra de Pedro, que tenía fiebre, es curada de la fiebre. La fiebre cesa frente al toque de la mano santa, sanadora de nuestro Señor. Y después lo vemos ya en este caso expulsando a una cantidad de demonios. Uno diría, bueno, pero era gente endemoniada. Todos estamos endemoniados. Mire, se podría decir que de alguna manera sí. Porque en cuanto a usted surge un pensamiento, seguido de una acción concreta en orden a ese pensamiento, ya de suyo el pensamiento, si no procede, si no proviene del consejo, del mandato santo del Dios de la sabiduría, bueno, procede de otro lugar. Y no hay muchos lugares donde pueda venir, Usted se hace eco entonces de algo que no está bien, que ofende al Señor. Y entonces usted puede decir también que el susurro en su oído que generó ese pensamiento que no es válido delante de Dios, que ofende a Dios, procede de un espíritu de negación. Siempre pedimos perdón por todo aquello que hacemos, ¿recuerda? Generalmente en las misas, en las catequesis se enseña. ¿Pecamos de qué? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, aquí el Señor con el pensamiento, la palabra, la obra, ¿no es cierto? Cura. Y devuelve la salud. ¿Y qué hace? Y acá otro punto, ¿qué hace el Señor? El Señor les dice a cada uno de los sanados por el poder de Dios en él, que se haga de acuerdo a tu fe. ¿Se da cuenta? ¿Usted tiene fe? Bueno, si usted tiene fe, en conformidad con esa fe se hará todo lo que corresponde para la sanación espiritual suya. Así como ocurrió, por ejemplo, con el sirviente del oficial romano. El argumento que éste utilizó era un argumento muy válido delante de Jesús y que mostraba algo que es clave para entenderlo desde la palabra de Dios. Voy a ir a tu casa a curarlo, le dice Jesús frente a la requisitoria del oficial del centurión romano. ¿Y fíjese, qué dice el oficial? Mira hasta dónde aquí rigen cualidades cristianas que son necesarias para que el poder de Dios no encuentre obstáculos en usted y en la curación que necesita. En este caso la que solicita. El centurión es un bien, es un acto de fe, se dirige al autor de la fe, pide por él y mira hasta dónde llega la fe del centurión. Jesús le dice, voy a curarlo. Señor, humildad, no soy digno de que entres en mi casa. Pero di una palabra, confianza en la palabra, ¿ve? Y mi sirviente se curará. Porque yo siendo un mero subalterno, era un oficial romano, un mero subalterno, sí, digo, a este ven y viene, aquel anda y va, cumplen. Y entonces ahí hay implícitamente un confiar plenísimamente en el poder y autoridad de Jesús. Tanto es así que el Señor dice, en verdad no he visto ningún hombre en Israel con esta fe. Y de pronto el Señor aprovecha también para decir algo que deberían entenderlo bien, particularmente aquellos que han creído que el Señor ha venido para un pueblo nada más. Por ejemplo, Israel era el único depositario del favor de Dios, eran tan meritorios los israelíes. Sabemos que no es así. Y sabemos que la lectura del Antiguo Testamento, de toda la Escritura, repite, uno diría hasta el cansancio, no, todo lo necesario, que la salvación que trae Dios en Cristo Jesús es para todos los pueblos del mundo, en conformidad con la promesa que le hizo al Padre de la fe, a Abraham, en el nombre del que viene, del aquel que será descendencia tuya, se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Obviamente aquí el Señor, al ver tanta fe, bueno, que se haga en conformidad con la fe, de acuerdo, se curó el sirviente en el mismo momento. La suegra de Pedro fue a la casa en Cafarnaúm,
donde muchas veces habitó el Señor también. Bueno, estaba en cama con fiebre. El Señor le tocó la mano. Le tocó. El toque de la fe, ¿se da cuenta? ¿Qué le dijo a María Magdalena cuando ésta lloraba junto al sepulcro y se le apareció resucitado? Y en segundo término lo reconoció. Y cuando lo reconoció, corrió a abrazarlo, a tocarlo. No me toques, porque aún no he subido a mi Dios y Padre de ustedes. El toque de fe tiene que ser de fe. Ese es el toque que cura. Muchas veces usted dice, sí, pero usted, sí, pues es muy bueno abrazar a una persona que se quiere. El abrazo, sí, el beso de saludo con que ingresaba siempre y recibía también a aquel que lo hospitalizaba, que lo hospedaba a la persona que venía por el camino. Sí, está muy bien eso. Pero el toque de fe es mucho mayor. El toque de fe necesita fe de ambos. Y entonces se produce ahí, como en la suegra de Pedro, la cesación de la fiebre, la salud. Siempre es la fe, que se haga de acuerdo a la fe. Tu fe te ha salvado. El Señor siempre dice esto en todos los casos. Nunca le dice a los que cura, yo te curé, ves, yo te puedo curar. Siempre la solicitud es del otro, si tú puedes o si tú quieres, tú puedes. El Señor siempre quiere la vida, quiere la salud en el otro. Para eso vino para salvar, no vino a condenar. ¿Cuántas cosas se pueden inferir de todos estos pasajes que nos relata, en este caso el Evangelio de Mateo, ¿no? Fíjese la curación a distancia, el oficial romano, el toque de salud, el toque de fe. Y la expulsión de los demonios, de todos aquellos que estaban endemoniados, por el poder de la palabra. Fíjese que la palabra engendra la fe. La fe es por el oír de la palabra, hermanos. ¿Usted ha creído a la palabra? ¿Usted tiene fe y consecuentemente obra la palabra? Bueno, la salud que viene a usted es para la vida. Y usted me dirá, pero a veces yo tengo fe y no me curo de este problema, etcétera, etcétera. Sí, pero usted está curando lo esencial. Usted está curando el alma. Usted está curando aquello que en usted es causa de muerte. Entonces su fe es suficiente, porque lo que percibe el Señor y sobre el terreno sobre el cual opera es sobre su fe. Si usted no pide con fe, no espera con fe aquello que pide al Señor, y en usted es un obstáculo usted mismo. El Señor ya está, antes que usted se lo pide porque lo sabe, dándole generosamente lo que usted necesita. Pero claro, si no hay fe, usted corta el circuito de la sanación espiritual. Vamos a tener en cuenta esto. Entonces, hermanos, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, la fe y el servicio, ¿no? Dos actitudes que siempre deben ir de la mano para llegar a Jesús. Porque sin ellas no vamos a ningún lado, Miguel. Muchas veces servir se llega a confundir con el servilismo. Servir es hacer por el otro, como bien decía, el bien, buscar siempre el bien. Y el mejor bien que podemos hacer por el otro, así como lo hicieron por nosotros, es acercarnos a Jesús. Efectivamente, Patricia, así como el Señor hizo por todos. Vino a servir, no a ser servido. Y a ser servido no, porque nadie puede hacer por Jesús lo que el Señor, nuestro Señor, necesita. ¿Y sabe lo que necesita el Señor? La fe, la vida en el otro, eso viene a ser Él. Ese es el servicio del Señor. Eso es lo que sirve. Sirve verdaderamente. Sirve para el bien del otro.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de servicio, tu espíritu de bien para el otro. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.